La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana. Estamos desarrollando los contenidos fundamentales de la fe. Hemos hablado del dogma, de los artículos del credo. Hemos tratado los sacramentos y la liturgia. Y ahora estamos hablando de los mandamientos. En el último programa desarrollamos el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y hoy hablaremos del sexto mandamiento del Decálogo. Bueno, Dios creó al hombre, Adán y Eva, los creó marido y mujer, los creó con una capacidad muy particular, que fue darles el don de la procreación. Se convirtieron en co-creadores, digamos, por la generación. Y justamente en este ámbito de la procreación, el hombre manifiesta su amor, su cariño, digamos, es de lo más sagrado que tiene el hombre y no es una cuestión meramente biológica, tiene que ver también con su espiritualidad. Por eso es esencialmente distinta a la procreación de los animales. Dios es amor, nos dice San Juan en su primera carta, y su amor es fecundo. De esta fecundidad ha querido que participe la criatura humana asociando la generación de cada nueva persona a un específico acto de amor entre hombre y mujer. Por eso es un regalo que Dios ha hecho a los hombres, es algo santo, ¿no? Que San José María Escrivá, por ejemplo, decía que bendecía con sus dos manos de sacerdotes el lecho matrimonial cuando marido y mujer, cuando los esposos se manifiestan ese amor abierto a la vida. Siendo el hombre un individuo compuesto de cuerpo y alma, el acto amoroso generativo exige la participación de todas las dimensiones de la persona, la corporeidad, los afectos, el espíritu. El pecado original rompió esta armonía y en esta materia justamente la pasión lleva muchas veces al hombre a separar el verdadero sentido, la razón que tiene justamente el acto conyugal, el acto sexual. Y hoy por hoy, también viendo un poco la realidad a través de la televisión, a través, digamos, de los medios de comunicación, bueno, ha habido como una gran escisión, digamos, entre el aspecto espiritual y el aspecto meramente corporal o biológico del acto sexual. Y esto evidentemente es fruto del pecado. Después del pecado se ha dado esta ruptura, esta fractura, bueno, y el hombre tiene que justamente luchar para unificar y que la pasión, digamos, no sea lo que domine en su persona, sino que sea justamente la inteligencia, su corazón, orientado además según la ley de Dios. Por eso repetimos acá, la razón del hombre quedó oscurecida, ¿no? Y efectivamente el dominio de la voluntad es lo que necesitamos para ordenar tal como Dios quiere, tal como Dios manda, tal como Dios invita, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Que evidentemente no es, digamos, una arbitrariedad, ¿no? O sea, Dios lo que quiere es la felicidad de los hombres y para eso, digamos, ha dispuesto, como podríamos llamar, una manera de comportarse, no sé, como uno compra también un auto o compra un aparato y tiene un manual de instrucciones y para que funcione, digamos, hay que respetar ese manual de instrucciones. Si a uno no le gusta el olor de la nafta y le pone al auto Coca-Cola o vino, y no va a funcionar porque el auto ese funciona a nafta, ¿no? Entonces aquello se va a romper.
Y bueno, y el hombre pasa un poco lo mismo. Lo que Dios quiere es justamente la felicidad y para eso ha dado unas orientaciones, unos mandamientos, unas leyes, para que el hombre sea feliz y para que tenga la paz y la alegría y disfrute de la vida, ¿no? Entonces cuando el hombre en cambio, en vez de seguir la ley de Dios, lo que hace es seguir su capricho o su instinto, entonces allí ese quiebre lleva a que el hombre no alcance esa felicidad y esa satisfacción, porque el hombre solo es feliz cuando realmente es pleno en el cumplimiento del amor de Dios, ¿no? Y el cumplimiento de los mandamientos. La persona que no vive los mandamientos, que roba, que miente, que engaña, que no vive el sexto mandamiento, esa persona podrá dar apariencia y podrá tratar de engañar a los demás diciendo que está contento y feliz, pero no lo está, porque la conciencia, el corazón, la inteligencia del hombre está hecho para cosas grandes y no se satisface con amoríos, con placeres, con lujuria, con un desenfreno en las comidas, no sé. Entonces la necesidad de purificación y maduración que exige la sexualidad en estas condiciones no supone en modo alguno su rechazo o una consideración negativa de este don que el hombre y la mujer han recibido de Dios. Repetimos, el sexo no es algo malo, es algo bueno, bendecido por Dios, es algo querido por Dios. Lo que pasa es que hay que vivirlo según el querer de Dios y la voluntad de Dios, según el orden para lo que le fue pensado. Lo mismo en la comida, ¿no? Si uno en vez de comer para alimentarse, come solo por el placer de comer y come como un heliogábalo, y le va a hacer mal, se va a sentir mal y le hará mal al físico también. Lo mismo con la bebida. Entonces, el hombre tendrá que sanear u ordenar la sexualidad para vivirla tal como Dios quiere. En esta tarea juega un papel fundamental la virtud de la castidad, que está dentro de la virtud de la templanza que hablábamos el programa pasado, ¿no? Que ayuda a poner ese orden en las cosas. Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios, dice el Catecismo. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, dice el Génesis. Y de esta unión proceden todas las generaciones humanas. San José María nos dirá en escrito qué pasa, que si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. Y el Papa Benedicto nos dice que el eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación, recuperación. Bueno, la vocación cristiana. Entonces la vocación cristiana es la vocación al amor, ¿no? Y para realmente conseguir el verdadero amor, tiene que ser un amor puro y limpio. Y la castidad es condición y parte esencial para alcanzar ese amor, para alcanzar esa felicidad. La castidad hace posible el amor. Y lo contrario, ¿no? La falta de pureza, la lujuria, lo que hace es hacer imposible el amor. La castidad es la virtud que habilita la persona humana y la conduce en el arte de vivir bien, en la benevolencia y paz interior con los demás hombres y mujeres y consigo mismo. Pues la sexualidad humana atraviesa todas las potencias, desde lo más físico y material a lo más espiritual, coloreando las distintas facultades según lo masculino y lo femenino. Sobre todo, qué importante que es vivirla en el noviazgo, ¿no? Para que efectivamente el cuerpo no tape el alma, ¿no? El espíritu, porque es tan fuerte la unión sexual que muchas veces tapa la posibilidad de conocer otros muchos detalles de la personalidad del novio o de la novia. Así me lo decía una persona: padre, yo
con mi novia o estamos en la cama o peleamos, porque resulta que la única manera de reconciliarlos es de esta forma. Y claro, el tema es difícil porque resulta que está perdiéndose la posibilidad de llegar a un conocimiento más profundo de ese novio, de esa novia. Se está perdiendo la posibilidad también de prepararse para la entrega definitiva, abierta a la vida. Se está perdiendo también la posibilidad de vivir la generosidad, la renuncia, la abnegación, cosa que se necesita para vivir una vida matrimonial plena. Hace falta realmente una gran entrega. Y si no ha existido generosidad, entrega, amor verdadero en el noviazgo, en fin, siempre uno se puede corregir y siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? Pero mucho mejor si un matrimonio está sobre un buen noviazgo, puro y limpio, generoso, entregado, donde han procurado crecer personalmente, conocerse, crecer espiritualmente. La virtud de la castidad no es, por tanto, simplemente remedio contra el desorden que el pecado origina en la esfera sexual, sino una afirmación gozosa, pues permite amar a Dios y a través de Él a los demás hombres con todo el corazón. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, lo decíamos, y significa justamente la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ella en la unidad interior del hombre y en su ser corporal y espiritual. Es importante en la formación de las personas, sobre todo de los jóvenes, el hablar de la castidad, explicar la profunda y estrecha relación entre la capacidad de amar, la sexualidad y la procreación. Es importante que los novios encuentren apoyo en el ejemplo de sus amigos, en el consejo de sus mayores, porque efectivamente el no vivirlo puede ser el pasaporte, digamos, a una gran tristeza luego, ¿no? Y a un gran dolor por no haber vivido con generosidad la entrega en el noviazgo, que es también en la continencia. De otro modo, podría parecer que se trata de una virtud negativa, pues ciertamente una buena parte de la lucha por vivir la castidad está caracterizada por el intento de dominar las pasiones, que en algunas circunstancias se dirigen a bienes particulares que no son ordenables racionalmente al bien de la persona considerada como un todo. En el estado actual es muy difícil para el hombre vivir la ley moral natural y la castidad sin la ayuda de la gracia. No es imposible, pero no es fácil, no es fácil. Por eso los novios cristianos, qué importante es que aprovechen el bendito sacramento de la reconciliación o penitencia para pedir perdón, pero sobre todo también para buscar la gracia de Dios, esas vitaminas para el alma, esa fuerza. Buscar la gracia de Dios en la confesión, buscar la gracia de Dios en la Eucaristía, participando en la misa, buscar la gracia de Dios con una vida de oración. Entonces, con la gracia de Dios es más fácil vivir la virtud de la castidad. Sin la gracia de Dios es más difícil, aunque no imposible. Dice la Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Es un gran don, un gran regalo que han recibido los hombres, teniendo esa posibilidad, digamos, de manifestar un amor y que ese amor sea fecundo y que ese amor genere vida, ¿no? Una gran confianza Dios ha puesto en los hombres que tienen que vivirlo con responsabilidad. La castidad, dice también el Pontificio Consejo para la Familia, es la afirmación gozosa de quien sabe vivir el don de sí libre de toda esclavitud egoísta. La pureza es consecuencia del amor con el que hemos entregado al Señor el alma y el cuerpo, las potencias y los sentidos. No es negación, es afirmación gozosa. Por eso la castidad implica un aprendizaje, el dominio de sí mismo, una pedagogía. En este sentido, los padres tienen la gran tarea de educar en el amor a los hijos. Por eso los padres tienen que prepararse para esa tarea. Y los colegios, sobre todo, y las escuelas,
Y el Estado apuntará, digamos, a apoyar a los padres en la formación para que ellos sean quienes transmitan estos conocimientos y esta educación a los hijos, porque a veces, digamos, de una manera bastante perversa, hay una educación que no es educación ni es nada, porque a veces es una invitación a la perversión que se enseña a los chicos cuestiones que tienen que ver con justamente solo la anticoncepción, haciendo, digamos, de la sexualidad un uso completamente irresponsable, ¿no? Y además justamente desligado de lo que es su finalidad, ¿no? Eso, la verdad que pienso que darán cuenta a Dios de un pecado muy grave, que se han dedicado a pervertir a los niños con una educación sexual permisiva en la cual solo tiene en cuenta la anticoncepción, ¿no? Ya lo dice la Escritura, ¿no? Los que escandalizan a los niños, más les vale que en fin, les saldría más barato, digamos, que le pongan una piedra de molino y los echen al mar. Fíjate lo grave que es la cuestión, ¿no? Entonces, por eso, digamos, quienes tienen esta responsabilidad, lo que tienen que hacer es justamente formar a los padres, para que los padres en el ámbito de la familia, del hogar, viendo cómo va madurando su hijo, les vayan enseñando todas estas realidades, todas las verdades que tienen que ver con la procreación, con la concepción, con el amor. Muy bien, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere en efecto que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente, desde dentro, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y procura con eficacia y habilidad los medios adecuados, dice la Gaudium Spes. La castidad es una virtud, por lo tanto se consigue a base de actos virtuosos, repitiendo actos buenos, pero también es gracia de Dios. Por eso es muy bueno acudir a Dios pidiéndole la gracia. Dios mío, dame la gracia para saber ordenar la sexualidad. Dame la gracia para poder vivir la santa pureza. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Bueno, hablamos de una educación a la castidad. Entonces, hemos dicho que justamente la castidad otorga el dominio, el señorío de la concupiscencia. Esto es la fuerza para ordenar esas malas inclinaciones que uno tiene debido al desorden que introdujo el pecado en el corazón del hombre. Este dominio es una tarea que dura toda la vida. O sea, toda la vida tendremos que luchar, digamos, con la pasión. Toda la vida tenemos que luchar porque siempre hay tentaciones y malos pensamientos, y bueno, y hay que buscar la gracia de Dios, hay que buscar la ayuda del Señor, hay que buscar, ya lo veremos también, la ayuda de la Santísima Virgen. Bien. La castidad debe crecer siempre con la gracia de Dios y la lucha ascética. La caridad es la forma de todas las virtudes. Por eso, bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. Entonces, la educación a la castidad es mucho más que lo que algunos reductivamente denominan educación sexual, lo decíamos hace un momento, y que se ocupa fundamentalmente de proporcionar información sobre los aspectos fisiológicos de la reproducción humana y los métodos anticonceptivos. Y se quedan solo en eso, ¿no? Eso es lo que es más grave, ¿no? La verdadera educación a la castidad no se conforma con informar sobre los aspectos biológicos, sino que ayuda a reflexionar sobre los valores personales y morales que entran en juego en lo relacionado con el nacimiento de la vida humana y la maduración personal. A la vez, fomentan ideales grandes de amor a Dios y los demás, de amor a Dios y a los demás, a través del ejercicio de las virtudes de la generosidad, del don de sí, etc. O sea que esto es muy importante, y lo volvemos a repetir, es fundamentalmente labor de los padres. Labor de los padres. Ellos son los primeros y principales responsables, maestros, en la formación de la castidad de sus hijos. Y en esta lucha por vivir la castidad, que ya digo, todos tienen que vivir la castidad.
cada uno según sus circunstancias. El casado como casado, el novio como novio, el sacerdote como sacerdote, pero la castidad la tenemos que vivir todos, la pureza. Y son medios para vivir la pureza, por un lado, la oración, pedirle a Dios la virtud de la santa pureza, pedírselo con todo el corazón. También evitar el ocio, la pérdida de tiempo, la pereza, la vagancia, porque cuando uno está así, el demonio se aprovecha, ¿no? Entonces, trabajar intensamente, tener ocupado el tiempo. También la moderación en las comidas y en las bebidas, porque cuando uno se deja llevar por la inmoderación, cuando uno se deja llevar por la gula, por la bebida desenfrenada, bueno, está abriendo las puertas también a la impureza. También todo lo que tiene que ver con el cuidado del pudor, la modestia en el vestir, el tema de evitar lecturas que lleven a la imaginación a pensamientos pecaminosos, ¿no? Lecturas o películas, ¿no? O sea que todo lo que tenga que ver con cuestiones así morales, más vale mantenerse lejos, ¿no? Porque si uno es una persona normal, reaccionará normalmente ante ciertos estímulos. Entonces es mejor, digamos, apartarse de eso, tener como la valentía de huir, tener la valentía de no dialogar con la tentación. También ayuda que una persona se acerque a la confesión frecuente, a la dirección espiritual y busque allí también consejo, orientación, oración. Tener una gran devoción a Santa María, a la Virgen María, Mater Pulcre Directionis, Madre del Amor Hermoso, acudir a ella siempre. Como dice también el Acordaos, jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado. Así que acudir con frecuencia a la Santísima Virgen. Bien, además de ser una virtud personal, la castidad es importante que haya un esfuerzo cultural, o sea que el medio también debe ayudar. Hoy por hoy hay una propaganda y una publicidad que es tremenda sobre cualquier cuestión que se hace publicidad, un auto, una cerveza, lo que sea, y a veces, en fin, lo que se muestra es una mujer en paños menores o desvestida. Una lástima, ¿no? Una pena, porque también se está convirtiendo la mujer en un objeto, digamos, ¿no? Porque cuando uno mira así de un modo desordenado, de un modo lujurioso, ¿no? Entonces es importante que haya, digamos, un ambiente en la ciudad, en el pueblo, en la familia, donde se vivan estas virtudes, digamos, de la modestia. Bien, el respeto de los derechos de la persona reclama el respeto de la castidad, en particular el derecho a recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Las manifestaciones concretas con las que se configura y crece esta virtud serán distintas dependiendo de la vocación recibida. Ya lo decía, cada uno vive según la castidad, según su estado. El casado como casado, el novio como novio, el soltero como soltero, el sacerdote como sacerdote. La maduración de la persona incluye el dominio de sí, que supone pudor, templanza, respeto, apertura a los demás. O sea, cuando no se vive la templanza, cuando no se vive el pudor, cuando no se vive la pureza, o sea que degenera la manera de ver a los demás, degenera la manera de ver a los demás, en vez de ver personas, hermanos, en vez de ver, ¿no? O sea que ya lo sexual es tan fuerte, digamos, que a la persona la transforma en la percepción con el prójimo. Por eso este aspecto de la educación tiene hoy una importancia mayor que en el pasado, ya que son muchos los modelos negativos que presenta la sociedad actual. Juan Pablo II, en sus Familiares Consortios, dice: ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta. El servicio educativo de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. También en ese sentido San José María decía que hay que pedirla y pedirla con humildad, porque la da Dios cuando uno la pide con humildad, ¿no? Y Juan Pablo II, en su Centesimus Annus, habla justamente de esta
ecología humana que hay que promover, o sea que un ambiente moral sano que facilite el desarrollo humano de la persona. Esto es fundamental. Parece claro que parte del esfuerzo cultural a que se ha hecho referencia consiste en mostrar que existe el deber de respetar unas normas morales en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, en internet, en la publicidad, en las calles, ¿no? Hay que respetar, digamos, la modestia, el pudor, y cuando hay una sensualidad desmedida, eso perjudica a las personas. Bueno, hasta aquí llegamos. La próxima vez, el próximo programa, vamos a comenzar a hablar sobre la castidad en el matrimonio. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta virtud a cada uno, a la gente que queremos, que realmente cuando se vive esta virtud se vive de una manera mucho más pura, mucho más limpia, mucho más... el desenfreno en materia sexual reduce el panorama de las personas de una manera muy triste, ¿no? Y lo hace muy egoísta y lo encierra mucho en sí mismo, y el hombre pierde, digamos, como esa dimensión de generosidad, de donación, de entrega, ¿no? Empieza a ver la realidad por solo el canuto, digamos, de su pasión y de su egoísmo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Continuaremos entonces hablando del sexto mandamiento de Dios. Me despido enviándoles la bendición y diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima.